Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este estudio que estamos haciendo del libro de Miqueas. Y ya estamos entrando en lo sustancial del libro de Miqueas. Así es que sin más preámbulos, sin estar haciendo introducciones demasiado largas, vamos para el texto. Aquí estamos. Voy a leer el capítulo completo hoy día, porque si no, no vamos a entender algunas cosas. Si vamos por versículo, no vamos a entender eh, toda la trama. Entonces vamos a leer el capítulo completo y después vamos a ir comentando. ¿Ok? Voy a leer desde la Nueva Biblia Española, que trae una versión más fluida, creo yo. Dice así. Pero yo digo, ese yo digo es el profeta que está hablando en nombre de Dios. Lo vamos a ver inmediatamente. Pero yo digo, escúchenme, jefes de Jacob, príncipes de Israel. ¿No les toca a ustedes ocuparse del derecho? ¿Ustedes que odian el bien y aman el mal? Arrancan la piel del cuerpo, la carne de los huesos, se comen la carne de mi pueblo, lo despellejan, le rompen los huesos, lo cortan como carne para la olla o el puchero, pues cuando griten al Señor, no les responderá, les ocultará el rostro, entonces por sus malas acciones. Así dice el Señor a los profetas que extravían a mi pueblo. Cuando tienen algo que morder, anuncian paz y declaran una guerra santa a quien no les llena la boca. Por eso llegará una noche sin visión, oscuridad sin oráculo. Se pondrá el sol para los profetas, oscureciendo el día. Los videntes avergonzados, los adivinos sonrojados se taparán la barba, porque Dios no responde. Yo, en cambio, estoy lleno de valor, de espíritu del Señor, de justicia, de fortaleza para anunciar sus crímenes a Jacob y sus pecados a Israel. Escúchenme, jefes de Jacob, príncipes de Israel, ustedes que detestan la justicia y tuercen el derecho, edifican con sangre a Sión, a Jerusalén con crímenes. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes predican a sueldo, sus profetas adivinan por dinero, y encima se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No nos sucederá nada malo. Pues, uff, pues por culpa de ustedes, Sión será un campo arado, Jerusalén será una ruina, el monte del templo un cerro de breñas. Ok, lindo capítulo. Este es, como digo, este es un capítulo que se acerca al centro del libro de Miqueas, entonces es un capítulo central en muchos sentidos, digamos, ¿eh? El, la, en el centro del libro uno espera encontrar el mensaje primordial, ¿no? Y esto se acerca mucho a eso. Entonces, ¿de qué trata este capítulo? Primero, veamos a quién va dirigido. El profeta se dirige a los jefes de Jacob y príncipes de Israel. Uno podría pensar que como se está refiriendo a los príncipes de Israel, podría estarse refiriendo a los reyes del reino del norte, el reino de Israel, y no al reino de Judá. Pero, en la última parte del capítulo se deja claro que se está hablando de Sión, que es uno de los montes de Jerusalén, y de Jerusalén, la capital del reino de Judá. Por lo tanto, se está refiriendo el profeta a
las autoridades, a los jefes, a los gobernantes del reino de Judá. ¿Okay? ¿Por qué los llama príncipes de Israel? Porque está usando la palabra Israel no como nombre del reino del norte, sino que lo está usando en el sentido extensivo, en el sentido original de los descendientes de Jacob. Así es que ya sabemos a quién está dirigido este capítulo eh, y eso va a ser determinante. Entonces, recuerden, este no es un capítulo dirigido a criticar al reino del norte, no está dirigido a criticar al pueblo de Israel, está dirigido a criticar a las autoridades políticas y religiosas del reino de Judá. Eso es lo que le... Ahora, ¿qué es lo que se les critica? Bueno, se les critica que ellos tienen, bueno, ellos tienen una oportunidad, una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Dice el versículo 1, no les toca a ustedes ocuparse del derecho, pero esa es la responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo criticable? Lo criticable es que ellos que tienen que ocuparse del derecho y por lo tanto de impartir justicia y de hacer aquello que es justo para con los ciudadanos, ellos en realidad odian el bien y aman el mal. Esto nos recuerda el capítulo anterior cuando Miqueas reclamaba contra las personas que planeaban el mal y tramaban iniquidad en sus camas y al amanecer los ejecutan. ¿No? Pasaban todo el día pensando cómo hacer el mal. ¿Y cuál era ese mal? Era codiciar campos, robar casas, en fin, oprimir al pueblo, por ejemplo, económicamente, hacer mal uso de su autoridad, abuso de autoridad, malversar fondos públicos, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Usar fondos que son públicos para beneficio personal, usar el poder para beneficio personal, todo eso lo critica. ¿Y cómo los describe el profeta Miqueas? Lo describe como que estas autoridades le están arrancando la piel a los súbditos, en este caso, no son ciudadanos porque son monarquías, son súbditos, pero a los habitantes del país, al pueblo le están arrancando la piel, la carne de los huesos, están consumiendo al pueblo y Dios a través del profeta dice, mi pueblo, se comen la carne de mi pueblo, lo despellajan. Y Dios no puede ser indiferente a eso. Dios, y esto es una tremenda cosa de la Biblia hebrea, Dios es el Dios de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. La Torá dice que Dios escucha con especial atención la oración del huérfano, de la viuda y del extranjero. Es decir, de las personas más vulnerables, de las personas más eh, con mayor situación de carencia. Dios se pone de lado de aquellos que sufren, de aquellos que sufren injusticia, de aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Ahora, aquí viene una idea interesante. Si alguien sistemáticamente se dedica a ser injusto, cuando le llegue la aflicción a él y él pida clemencia a Dios, Dios no le va a responder. Y esa es una idea extremadamente clara en toda la Biblia. En la Biblia hebrea es patente, es evidente eso. Dios no le va a responder a aquel que voluntariamente hizo y se perfeccionó en la injusticia, aquel que insistió en la injusticia. De hecho, si vamos al capítulo 34 del libro de Éxodo, Éxodo 34, si no me engaño, es el versículo 7,
Sí. Cuando Dios le revela a Moisés sus 13 atributos de misericordia, eh, esos versículos lo voy a leer en la Biblia de las Américas, que es un poquito más claro ese versículo. Dios dice lo siguiente: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Dios no va a tener por inocente al culpable. Eso es parte de la misericordia de Dios. Cuando Dios revela sus 13 atributos de misericordia a Moisés, Dios dice, entre cosas lindísimas, no tendrá por inocente al culpable. ¿Mm? Ahora, esto es tremendo porque uno dice, bueno, ¿y quién se va a librar de esto? Bueno, uno tiene que entender qué es lo que Dios está queriendo decir aquí cuando dice que no tendrá por inocente al culpable. ¿Quién es el culpable el que no va a tener por inocente? El culpable es aquel que insistió en el mal y nunca quiso renunciar al mal. Ese es el culpable y Dios no lo va a tener por inocente. Al que ha transitado el camino del mal, se arrepiente y vuelve y regresa de ahí, desanda el camino andado, Dios lo inocenta, lo perdona, lo acoge, lo trata como un justo. Pero el que no el que no desiste del mal, Dios no lo tendrá por inocente. Ok, volvamos a Miqueas entonces. Volvamos a Miqueas. ¿A dónde está Miqueas? Aquí está. Entonces, Miqueas le está hablando a autoridades que están haciendo lo malo. No están haciendo justicia. Y fíjense lo importante que es para el profeta y para Dios, por lo tanto, la justicia social. De lo que se está hablando aquí es de autoridades que no están cumpliendo su labor de realizar justicia social. Y Dios les dice, cuando les vengan los problemas, cuando venga la aflicción, ustedes van a gritar y yo no los voy a escuchar. De hecho, en el libro de Isaías, Dios dice que Él se tapa los oídos cuando las personas que cometen injusticia sistemáticamente realizan cultos religiosos. Él se tapa los oídos para no escuchar las oraciones de ellos. Así dice en el capítulo primero del libro de Isaías. Y recordemos que Miqueas está muy relacionado con el libro de Isaías. Son autores contemporáneos. Pero Miqueas no solamente reclama contra las autoridades políticas, sino que también reclama contra las autoridades religiosas o con aquellos que tienen responsabilidades por ser líderes religiosos. Por ejemplo, a los profetas. Sí, señores, Miqueas reclama contra los profetas. ¿Por qué? Porque hay profetas que dicen hablar en nombre de Dios, por supuesto son falsos profetas, que cuando tienen algo que morder anuncian paz, es decir, han vendido su profecía. Han vendido su profecía. Profetizan al mejor postor. Anuncian el bien para aquellos que le dan de comer. Es decir, anuncian una religión servil al poder político, por ejemplo, servil a los poderosos, vamos a decir así. Cuando en realidad el profeta tiene que tener una visión crítica de la sociedad, porque justamente el profeta tiene que denunciar lo que está mal en la sociedad. El profeta no debe
ostentar el poder político, no debe ser un detentor del poder político, pero sí debe ser la conciencia de la sociedad. Y si la conciencia de la sociedad se corrompe, toda la sociedad se corrompe. De hecho, en el último tercio de... Ah, perdón, ya antes de seguir. Y fíjense lo que dicen los profetas. Eh, lo que dicen los profetas es que si alguna vez ellos tuvieron algún mensaje de Dios para decir, Dios los va a abandonar. Dios los va a abandonar. Nadie debe pensar que simplemente porque dice hablar en nombre de Dios, o porque cita la Biblia, o porque dice algo relacionado con Dios, Dios lo va a tener como verdadero mensajero suyo y lo va a proteger. No, no. Dios no va a reconocer a las personas que venden su profecía. Y a partir del versículo 9 entramos al último tercio de este capítulo y vuelve el profeta a referirse a las autoridades políticas del reino. Y fíjense cómo ellos son descritos. Se dice que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con crímenes. Sí, yo sé, Occidente entero ha sido construido en base a sangre y a crímenes. Sí, no hay ningún país que se salve de eso. Pero eso no quiere decir que Dios tenga por inocente a aquellos que cometen esos crímenes, a aquellos que construyen su poder, su posición de autoridad en base a sangre. Ustedes me van a decir, David y Salomón lo hicieron, sí, ok. Pero también tuvo consecuencias para ellos. Tuvo consecuencias. Para David, la consecuencia fue que él eh, no pudo construir el templo. Usted me va a decir, uy, qué castigo. Sí, es un tremendo castigo no haber tenido autorización para construir el templo. Y para Salomón es que si bien uno de sus hijos iba a continuar en el trono, el, el reino se dividió. ¿Okay? Entonces eh, no hay impunidad, si ustedes quieren. Hay consecuencias que vienen. El punto es el siguiente. El punto es, fíjense lo que dicen los sacerdotes. Los sacerdotes dicen, no está el Señor en medio de nosotros, no nos sucederá nada malo. A pesar que los propios sacerdotes predican a sueldo, aceptan soborno y todo lo demás. Ahora, yo quiero, a ver, ¿cuál es el punto que quiero tocar? ¿Cuál es el punto que quiero tocar? El punto que quiero tocar es el siguiente. ¿Conocen ustedes, aparte de Israel, porque aquí se está hablando del pueblo de Israel, pero ¿conocen ustedes alguna organización religiosa que piense de sí misma que es el remanente o que es la organización religiosa verdadera o que son los únicos elegidos y escogidos o qué sé yo qué? Que se sientan especiales de alguna forma y, y sin embargo en su seno se cometan injusticias, sus autoridades y representantes cometan injusticias o que toleren las justicias que son cometidas dentro de la propia organización.
¿Conocen alguna organización así? ¿Se les ocurre alguna? Pues bien, esa organización y sus líderes deberían temblar, porque Dios no va a considerar inocentes a esos líderes. No, Señor, no los va a considerar inocentes. Al contrario, van a llevar desgracia para sí mismos y para aquellos que los sigan. El versículo 12 es aterrador, pues por culpa de ustedes Sión será un campo arado, Jerusalén será una ruina, el monte del templo un cerro de breñas, la Biblia de las Américas dice, y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Es decir, va a ser colocado en condición de, de territorio salvaje. Malos líderes traen desgracias para sí mismos y para el pueblo que dirigen. El asunto no es gratis. Y créanme, si hay alguna organización religiosa que piensa de sí misma que es o el remanente o un grupo especial o que por algún motivo Dios está especialmente con ellos, enseñan así, pero en su seno se albergan injusticias, se practican injusticias y sus líderes hacen o toleran la injusticia, Dios no va a estar con ellos y Dios no los va a proteger. Y cuando Dios ajuste cuenta, aléjense lo más posible de esos líderes por si acaso salpica fuego. No soy yo el que lo dice, es el profeta Miqueas. Lo único que estoy haciendo yo es haciendo un poquito de hermenéutica y haciendo aplicación para los días de hoy. Pero eso es lo que dice el profeta Miqueas. ¿Cuál es el valor de este capítulo entonces? Es una tremenda advertencia. Dios no tolera la injusticia. Para Dios es sumamente importante que las personas se traten bien, que se traten justamente y se traten con amor. La injusticia social es odiada por Dios. La injusticia social es odiada por Dios. Ya sea que sean cometidas por personas comunes, pero mucho más si son personas quienes las cometan, si son personas con poder ya sea económico, político, religioso. Dios no va a considerar inocente al culpable. Que el Señor nos ayude a, a considerar el peso, la importancia que tiene para Él actuar con justicia y que nos ayude a ser sabios, a poder reconocer las injusticias que ocurren en el mundo, en la medida de nuestras posibilidades también denunciarlas y mucho más, en la medida de nuestras posibilidades corregir aquello que está a nuestro alcance corregir. Porque haciendo eso estaremos trayendo luz a este mundo, estaremos trayendo un poco más del reino de Dios a este mundo, un poco más de la luz de Dios. Estaremos trayendo a Dios al mundo, la presencia de Dios en el mundo. Y eso es también la misión que Dios le dio a todos aquellos que se dicen sus seguidores. Mientras tanto, aprendamos a crecer en nuestra unión con Dios,
y aprovechemos este Shabbat para hacerlo. Que tengamos un lindo Shabbat todos. Nos vemos. Shabbat Shalom. Chao, chao.